Pontificum, cuyo 10º aniversario estamos conmemorando con viva gratitud a Benedicto XVI, no es la principal herencia de nuestro recordado y querido Papa emérito. Digo esto no sin señalar, aunque parezca contradecirme, que tal documento es la más importante de sus disposiciones como romano pontífice en el campo de la liturgia. Aún más, pienso que es uno de los actos más señeros de todo su pontificado. Iré todavía más lejos. Considero que solo ese hecho justificaría los 8 años de su permanencia en el solio de Pedro, siendo así que todo el pontificado benedictino ha sido de una riqueza aún inexplorada. Pero ese inmenso caudal teológico y pastoral de la enseñanza verbal, escrita o gestual del Papa alemán, precedido por la amplísima producción del teólogo Ratzinger, ha manado siempre y siempre ha ido a confluir en el misterio de Dios celebrado y vivido con tan gozosa naturalidad como solemne y temblorosa adoración y contagioso sentido de la sacralidad. Por eso, entiendo que Summorum Pontificum, aunque no es un legado, en el sentido de uno más, tampoco es el legado. Para mí tengo que el gran legado litúrgico de Benedicto XVI es Benedicto XVI. Benedicto XVI, liturgo, el Papa que al año de su elección decía con toda sencillez a sus sacerdotes de Roma: puedo asegurar que yo siempre he amado mucho la liturgia. En ese sentido, su munus sanctificandi ha sido munus docendi, aunque por la humilde paciencia de quien ha gobernado la Iglesia durante 8 fecundos años con un asombroso respeto hacia todos, también a quienes nunca le respetaron a él, ambos munera no se han traducido en el tercero, en el munus regendi, dicho en román paladino, aun cuando nosotros seamos amantes de la lengua del Lacio. Benedicto XVI ha preferido transmitirnos su legado litúrgico con su exquisita manera de celebrar los sagrados misterios y con la riqueza incalculable de su predicación, más bien que con decretos o golpes de timón que hubieran sido abruptos e inquietantes en no pocos ámbitos. Fiel a su mansedumbre personal, también su gobierno ha sido suave y sereno, enemigo de rupturas e inserto en lo que él mismo llamó la hermenéutica de la continuidad en la Reforma, confiando en una renovación impulsada por el Espíritu Santo, callada pero eficaz. Veamos un poco a Joseph Ratzinger como teólogo de la liturgia. Ya en 1965, recién terminado el concilio, el joven Ratzinger afirmaba en Münster, en una conferencia sobre la renovación de la Iglesia: la gozosa emoción que provocó la idea de ayornamiento hace tiempo que se ha apagado. También por entonces lamentaba él: ahí están, entre 2 piedras de molino, los que han luchado y sufrido por la renovación de la Iglesia y que ahora se preguntan si las cosas no iban mejor en tiempos de los conservadores que bajo el dominio del progresismo. Embarcado en una reforma sin criterio, el posconcilio había confundido el ayornamiento con el mero cambio estructural, sin ir a las raíces de la verdadera reforma. Malbaratando métodos pastorales muy valiosos, se contribuía a una pavorosa crisis de fe que aún continúa. Según Ratzinger, una hermenéutica que tergiversa el mensaje cristiano en palabras sin contenido es una teología antiteológica. En 1984, el cardenal prefecto para la doctrina de la fe recordaba que el Vaticano II se apoya en la autoridad de los 2 concilios anteriores, en rigurosa continuidad con Trento y el Vaticano I, y recoge literalmente su doctrina en puntos decisivos. La Iglesia no es nuestra, decía, sino de Dios. En consecuencia, las reformas o renovaciones, por apremiantes que sean, no pueden reducirse a un celoso activismo para erigir nuevas y sofisticadas estructuras. Verdadera reforma no significa entregarnos desenfrenadamente a levantar nuevas fachadas, sino al contrario de lo que piensan ciertas eclesiologías, procurar que desaparezca en la medida de lo posible lo que es nuestro para que aparezca mejor lo que es suyo, lo que es de Cristo. Por eso los verdaderos reformadores
han sido siempre los santos. Para explicarlo, me ha encantado encontrarme con que años antes había recurrido Ratzinger a nuestra Teresa de Jesús. Ella sí que entendió la Reforma como una verdadera renovación eclesial rejuvenecedora. La santa, dijo entonces Ratzinger, tiró por la ventana el ayornamiento y creó la renovación, que no era concesión, sino exigencia urgente de entregarse a la expropiación escatológica de Cristo. Por eso, a fin de reconocer la prioridad de Dios sobre la Iglesia, Ratzinger invita a leer el Vaticano II, sobre todo a partir de su primer texto aprobado, la Constitución Dogmática sobre la Sagrada Liturgia, Sacrosanctum Concilium. Ya en 1966, el año siguiente del concilio, en el Congreso del Katholikerkamp, Ratzinger hablaba de su manifestación más visible, la renovación litúrgica, destacando que la desaparición del latín supondría perder un vínculo de unidad, y avisando de la pérdida del silencio sagrado y de una futurible deriva hacia un activismo humano que ocuparía el lugar del encuentro con el Señor e iría en detrimento de la dignidad estética de la celebración. Ya entonces ponía él también en guardia de que si en vez de Cristo el centro de la celebración era el sacerdote, se perfila en la liturgia un cierto clericalismo. En 2003, con motivo de los 40 años de Sacrosanctum Concilium, el cardenal Ratzinger, adalid del desarrollo orgánico de la liturgia, afirmaba que la tarea de los concilios no es producir cosas antes desconocidas, sino filtrar de entre las corrientes de una época lo que es válido, lo que realmente ha crecido a partir de la fe de la Iglesia. En tal sentido, las categorías fundamentales de la reforma litúrgica son inteligibilidad, participación y sencillez. Pero lamentablemente, decía, en la praxis posconciliar, el carácter instructivo se ha extendido desmesuradamente casi en todas partes, llegando incluso a imprimir un cuño escolar a la liturgia. Palabra y palabrería son dos cosas distintas. Esta frase debe entenderse sobre el trasfondo de una liturgia clericalizada, que permaneció en gran medida ajena al pueblo, y esto no solo por la lengua latina. La liturgia misma no puede ser transformada en una clase de religión, y no puede ser resolverse con una banalización. Hace falta formación litúrgica, o más bien en general formación espiritual. En la liturgia, concluye bellamente, se hace presente el amor crucificado de Dios. En esta alegre certidumbre la celebramos correctamente. Nos haríamos interminables si pretendiéramos hacer siquiera sea un breve muestreo de la producción de Ratzinger, no como liturgista, pues nunca tuvo el prurito de adjudicarse tal calificativo, por otra parte muy escurridizo, sino como teólogo de la liturgia. Pasemos pues a repasar, del modo necesariamente sucinto que nos permite esta ponencia, algunas cuestiones más salientes de su magisterio papal en la materia de la reforma litúrgica. Benedicto XVI, su magisterio y su ars celebrandi. En su autobiografía, antes de ser elegido papa, hay una confesión de Ratzinger desde la que se comprende su honda preocupación por la renovación litúrgica y su vivencia de la liturgia como don recibido por la Iglesia del Espíritu Santo. Dice: se ha desarrollado la impresión de que la liturgia se hace, que no es algo que existe antes que nosotros, algo dado, sino que depende de nuestras decisiones. Cuando la liturgia es algo que cada uno hace a partir de sí mismo, entonces no nos da ya su verdadera cualidad, el encuentro con el misterio, que no es un producto nuestro, sino la fuente de nuestra vida y nuestro origen. Para la vida de la Iglesia es dramáticamente urgente una renovación de la conciencia litúrgica, una reconciliación litúrgica que vuelva a reconocer la unidad de la historia de la liturgia y comprenda el Vaticano II no como ruptura, sino como momento evolutivo. Y añade: estoy convencido de que la crisis eclesial en la que nos encontramos hoy
depende en gran parte del hundimiento de la liturgia, que a veces se concibe directamente et si Deus non daretur, como si en ella ya no importase Dios y si nos habla y nos escucha. En el prefacio al primer volumen de sus escritos, en 2008, escribía Benedicto XVI que al comenzar con el tema de la liturgia, el Vaticano II quiso inequívocamente resaltar el primado de Dios, Dios ante todo, como dice al inicio de la Constitución Sacrosanctum Concilium. Así pues, según el orden de las prioridades del concilio, también el Santo Padre quiso que el primer volumen de su Opera Omnia fuese el que contenía sus escritos sobre liturgia, porque dice en el citado prólogo: la liturgia de la Iglesia ha sido para mí, desde mi infancia, la actividad central de mi vida. Y también se ha vuelto en la escuela teológica de maestros como Schmaus, Schohen, Pastor y Guardini el centro de mi trabajo teológico. Quería ante todo ir hasta el fondo de la pregunta: ¿por qué creemos? Desde este punto deben ser entendidos mis trabajos sobre liturgia. No me interesaban los problemas de la ciencia litúrgica, sino el anclarse de la liturgia en el acto fundamental de nuestra fe y por tanto también en nuestra existencia humana. En el prólogo a la edición rusa de sus obras completas, firmado en 2015 y publicado en italiano en el Corriere della Sera el 16 de abril de 2017, Benedicto XVI presenta el culto divino como liberación de cuanto esclaviza al hombre y oprime su dignidad. Nihil operi Dei preponatur, nada se anteponga al culto divino. Con estas palabras, San Benito en su regla estableció la prioridad absoluta del culto divino respecto a cualquier otra tarea. Benito, con la prioridad asignada a la liturgia, pone de relieve de manera inequívoca la prioridad de Dios en nuestras vidas. En la conciencia del hombre de hoy hay urgencia para cualquier cosa. Lo de Dios nunca parece ser urgente. Si Dios no es lo más importante, se transmutan los criterios para establecer qué es lo importante. El hombre, al dejar de lado a Dios, se somete a sí mismo a las constricciones que lo hacen esclavo de fuerzas materiales y que por tanto se oponen a su dignidad. En los años siguientes al concilio he vuelto a ser consciente de la prioridad de Dios y de la liturgia divina. La malinterpretación de la reforma litúrgica, extendida ampliamente en la Iglesia Católica, llevó a poner cada vez más en primer plano la propia actividad y creatividad. El hacer del hombre hizo casi olvidar la presencia de Dios. En esta situación se hace cada vez más claro que la existencia de la Iglesia vive de la correcta celebración de la liturgia y que la misma Iglesia está en peligro cuando el primado de Dios ya no aparece en la liturgia y por lo tanto en la vida. La causa más profunda de la crisis que ha derruido a la Iglesia reside en el oscurecimiento de la prioridad de Dios en la liturgia. Todo esto me llevó a dedicarme al tema de la liturgia más ampliamente que en el pasado, porque sabía que la verdadera renovación litúrgica es condición de la renovación de la Iglesia. Subrayando una y otra vez el ineluctable teocentrismo en la liturgia, Benedicto XVI ha repetido que no se trata de mostrar nuestra creatividad, porque la liturgia no es ningún show, no es un teatro, un espectáculo, sino que se vive desde el otro. No se trata de la producción de uno mismo, se trata de salir de sí mismo e ir más allá de sí mismo, entregarse a Él y dejarse tocar por Él. Y avisaba con dolor, también a los obispos en visita ad limina, que la minusvaloración del culto al Santísimo Sacramento es indicio y causa de oscurecimiento del sentido cristiano del misterio. Si en la Santa Misa ya no aparece el protagonismo de Jesús, solo se ve una comunidad atareada en muchas cosas en vez de estar recogida y atraída por lo único necesario, su Señor. Si en la liturgia no destacase la figura de Cristo, ya no tendríamos la liturgia cristiana. Qué lejos están de todo esto
quienes en nombre de la inculturación caen en el sincretismo, introduciendo en la celebración de la Santa Misa ritos tomados de otras religiones o particularismos culturales. Y citando a San Juan Pablo II dice: el misterio eucarístico es un don demasiado grande para soportar ambigüedades y reducciones, particularmente cuando, privado de su valor sacrificial, se vive como si no tuviera otro significado y valor que el de un encuentro fraterno. Si la liturgia es producto de un bricolaje, es la comunidad quien se autocelebra. Lo único importante es ella misma, no sale de sí misma para entrar al grandioso ámbito de la fe y la adoración de la Iglesia. Pero la liturgia nos adentra en algo más grande que todo lo nuestro. No es algo elaborado por los liturgistas. A lo largo de 2 milenios sigue siendo un desarrollo permanente de la fe de la Iglesia. Es ella quien transforma nuestro yo en su nosotros, ensanchando nuestro corazón. El teólogo Ratzinger, recién nombrado arzobispo de Múnich y Frisinga, en una homilía a la Conferencia Episcopal Alemana reunida en Fulda en 1982, recordaba que el concilio había enfatizado la participatio actuosa, la participación activa de los fieles, mas ello no conlleva medir su éxito según su entretenimiento. Es demasiado poco designar la Eucaristía como banquete de la comunidad. Es inseparablemente cena, sacrificio y fiesta de la resurrección. Como Papa volverá con frecuencia sobre el tema, recordando que lo esencial del fiel que participa en la celebración litúrgica no es hacer, sino escuchar, abrirse, recibir. Este recibir no significa estar pasivo o desinteresarse de lo que allí acontece, sino cooperar con la liturgia misma. Vemos, pues, que el desgraciadamente aún infravalorado pontificado de Benedicto XVI ha tenido como tema central la Sagrada Liturgia, según un principio reversible en sus términos. Si la liturgia es fundamental para la vida de la Iglesia, su verdadera renovación es necesaria para renovar la Iglesia. Pues, dice el Papa, en el trato que demos a la liturgia se decide el destino de la fe y de la Iglesia, ya que tras las diversas maneras de concebir la liturgia, hay maneras diversas de entender la Iglesia y por consiguiente a Dios y las relaciones del hombre con Él. El tema de la liturgia no es en modo alguno marginal. Ha sido el concilio quien nos ha recordado que tocamos aquí el corazón de la fe cristiana. A pesar del rico y abundante magisterio litúrgico de San Juan Pablo II, he recogido todos sus documentos y es interminable, mucho más abundante, naturalmente, que el de Benedicto XVI, al inicio del pontificado de Benedicto XVI, el panorama no es nada halagüeño. Como diagnostica certeramente Monseñor Ferrer, a mi entender uno de los más fiables estudiosos de la liturgia actualmente en España, hay una disminución clamorosa del número de fieles practicantes, un cierto cansancio en el clero, que afecta también a la vida litúrgica, un fuerte contexto secularizador dentro y fuera de la Iglesia, la pervivencia de rechazos viscerales a la Reforma y una idea de liturgia donde la creatividad se presenta como exigencia de verdad o autenticidad, llevando a la liturgia a una diversidad sin freno, hasta poner en peligro la comunión eclesial en la fe, la oración y los sacramentos. Toda norma parece innecesaria o puramente orientativa, y todo grupo o sacerdote se cree capacitado para hacerse su liturgia. Estas diversas problemáticas se viven con proporción e intensidad diversas según los lugares, pero representan la situación de la Iglesia cuando Benedicto XVI comienza su ministerio petrino. No son muchos los documentos magisteriales sobre liturgia emanados durante su pontificado. Principalmente se trata de 2 exhortaciones apostólicas possinodales que se refieren a la liturgia de modo más bien concomitante o indirecto. Antes de Verbum Domini, sobre la palabra de Dios, de 2010, el 22 de febrero de 2007 había aparecido Sacramentum Caritatis, tras el sínodo sobre la Eucaristía,
tras el año de la Eucaristía y de los documentos que lo acompañaron. En esta exhortación, Benedicto XVI presenta como elementos de la participación en la Eucaristía la adoración y el silencio, nacidos de una actitud apofática, y llama a la reflexión sobre ciertas prácticas litúrgicas posconciliares como la concelebración, que puede perder su razón de ser en una masa de concelebrantes que supera las dimensiones físicas de relación con el altar. O también la capilla de la adoración, que para favorecer la piedad eucarística se separa del altar mayor, privando a éste de la presencia del Santísimo Sacramento y cooperando a la desacralización del templo. Esta producción, ciertamente no muy abundante, queda compensada con creces por el principal magisterio litúrgico de Benedicto XVI, su ejemplo. Durante su pontificado, sus celebraciones eran una verdadera escuela en la que el Papa ofrecía, proponiendo sin imponer, un modelo litúrgico. Y aun cuando es verdad que el mero ejemplo, aunque sea del Papa, no es ley, no resultaba razonable sostener que el dechado de ceremonias papales tan dignas y hermosas nada debía influir en el modo de celebrar obispos y sacerdotes. Quien conoce la historia de la liturgia sabe cómo la papal, salvo en lo privativo del romano pontífice, es fuente principal del ceremonial de los obispos. Y este, salvo lo específicamente episcopal, es modelo de la liturgia presbiteral solemne. Por otra parte, el oficio de las celebraciones litúrgicas del sumo pontífice, bajo el pontificado de Benedicto XVI, con el discreto Monseñor Marini, Guido, no hizo sino destacar algunos elementos de los libros litúrgicos del rito romano, vigentes. Por ejemplo, cuidar los tiempos de silencio en la misa, usar en las grandes solemnidades ornamentos valiosos y bellos, aun de estilos y épocas anteriores a la nuestra, administrar la comunión de rodillas y en la boca, colocar la cruz en el centro del altar y a ambos lados los 6 candelabros, o 7 en el caso del obispo diocesano del Papa, utilizar con preferencia el canon romano, proclamar en latín algunos elementos del propio y del ordinario de la misa, privilegiar el canto gregoriano y la polifonía sacra, el arte y la oración coral, dirá el Papa en Notre Dame de París, ayudaron a Paul Claudel, que asistía a las vísperas del día de Navidad de 1886, a encontrar el camino hacia una experiencia personal de Dios. Es significativo que Dios haya iluminado su alma precisamente durante el canto del Magnificat. Suelo decir que si Paul Claudel hubiera entrado un domingo en cualquiera de nuestras iglesias, se hubiera hecho musulmán directamente. Con su Ars Celebrandi, Benedicto XVI no ha pretendido invitar a una especie de teatro, sino a una interioridad que se hace sentir para quien asiste. Solo si se ve que no es un espectáculo, no somos actores, sino la expresión del camino de nuestro corazón, entonces la liturgia resulta hermosa, se hace comunión de todos los presentes en el Señor. La belleza de una liturgia totalmente centrada en Dios hace presente en la tierra un pedazo de cielo, una imagen de la eternidad. Por eso hace siglos nuestros antepasados construyeron magníficas catedrales, cuya hermosura eleva los sentidos hacia lo que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni el corazón del hombre puede pensar. En toda forma de esmero por la liturgia, el criterio determinante debe ser siempre la mirada puesta en Dios. Cuando en las reflexiones sobre la liturgia nos preguntamos cómo hacerla atrayente, interesante y hermosa, ya vamos por mal camino. O la liturgia es opus Dei, obra de Dios como sujeto específico, o no es nada. La belleza de los ritos nunca será lo suficientemente cuidada, elaborada, porque nada es demasiado bello para Dios, la hermosura infinita. Nuestras liturgias de la tierra no podrán ser más que un pálido reflejo de la liturgia que se celebra en la Jerusalén de arriba, meta de nuestra peregrinación terrena. Que nuestras celebraciones, sin embargo, se le parezcan lo más posible y la hagan presentir, decía Ratzinger también en la Catedral de Notre Dame de París. Veamos
cómo fue y cómo viene siendo desde hace 50 años la recepción de Sacrosanctum Concilium. Al hacer de esta pastoral de la belleza litúrgica una de sus prioridades más queridas, buscaba el Papa favorecer un clima y afirmar unos criterios que, aun no coincidentes con los de muchos liturgistas o pastoralistas, están en plena sintonía con los principios de Sacrosanctum Concilium. Puesto que, como él mismo preguntaba a la curia romana meses después de su elección al papado, ¿por qué la recepción del concilio se ha realizado hasta ahora de un modo tan difícil? Se han confrontado dos hermenéuticas contrarias. Una ha causado confusión, la otra, de forma silenciosa pero cada vez más visible, ha dado y da frutos. Por una parte, una hermenéutica de la discontinuidad y la ruptura que a menudo ha contado con la simpatía de los medios de comunicación y también de una parte de la teología moderna. Por otra parte, la hermenéutica de la reforma, de la renovación dentro de la continuidad del único sujeto Iglesia, que crece en el tiempo y se desarrolla, pero permaneciendo siempre el mismo, el pueblo de Dios en camino. La hermenéutica de la discontinuidad corre el riesgo de acabar en una ruptura entre iglesia preconciliar e iglesia posconciliar. A ella se opone la hermenéutica de la reforma. Pocas semanas después, el Papa insistía a los sacerdotes en cuidar la liturgia y la gran tradición de la fe, y recordando aquel discurso de Navidad a la curia romana, les exhortaba a no vivir la hermenéutica de la discontinuidad, sino de la renovación, caminando hacia adelante con continuidad, también con respecto a la liturgia. Pero, ¿qué es exactamente lo que quiso el último concilio para la liturgia? Más que de señalar ambigüedades en los documentos conciliares, debemos reconocer la abundante doctrina tradicional que contiene, casi toda la cual se ha ignorado sistemáticamente o incluso contradicho en nombre del espíritu del Vaticano II. Conviene saber que el autor más citado en el Vaticano II es el venerable Pío XII y a continuación Santo Tomás de Aquino. Hagamos un somero repaso por Sacrosanctum Concilium. Esta constitución dogmática quiso que la Eucaristía, cito prácticamente de todos los puntos de la Constitución, naturalmente no ofrezco la cita como no ofrezco todas las demás que voy diciendo, para no hacernos interminables. Quiso Sacrosanctum Concilium que la Eucaristía sea percibida por todos como un divino sacrificio, y la liturgia en general un anticipo en la tierra de la liturgia celestial. Una acción sagrada por excelencia, cuya eficacia no iguala ninguna otra acción de la Iglesia, y cuyo fin es la santificación de los hombres y la glorificación de Dios. Así los fieles, catequizados y bien dispuestos, participen consciente, piadosa y activamente. En la liturgia no se introduzcan innovaciones, sino lo exige una utilidad verdadera de la Iglesia. Y sólo después de haber tenido la precaución de que las nuevas formas se desarrollen orgánicamente a través de las ya existentes, sólo los ministros ordenados realizarán sus ministerios propios. Nadie, aunque sea sacerdote, añada, quite o cambie cosa alguna por iniciativa propia en la liturgia. Se conservará el uso de la lengua latina. La lengua vernácula se usará, pero solo en ciertas partes de la liturgia. El clero deberá recordar que los fieles sean capaces de recitar o cantar juntos en latín las partes de la misa que les corresponden. La música sacra enriquecerá la solemnidad de los ritos. Los cantos, nunca doctrinalmente objetables, se tomarán de la Sagrada Escritura o de los textos de la misa. Tendrá el primer lugar el canto gregoriano propio de la liturgia romana, sin excluir la polifonía. El órgano aportará esplendor a las ceremonias. Solo se usarán otros instrumentos si convienen a la dignidad del templo y a la edificación de los fieles. Las vísperas del domingo serán una cita semanal muy querida en las parroquias. Las imágenes y reliquias de los santos serán honradas públicamente. Abundarán las procesiones eucarísticas, la exposición y bendición del Santísimo, los Vía Crucis, el rosario, el escapulario. La arquitectura y el mobiliario de la iglesia serán verdaderamente dignos, decorosos y bellos, signos y símbolos de las realidades celestiales para orientar a los hombres a Dios.
excluyendo de los templos aquellas obras artísticas que repugnen a la fe, a las costumbres y a la piedad cristiana y ofendan el sentido auténticamente religioso, ya sea por la depravación de las formas, ya sea por la insuficiencia, la mediocridad o la falsedad del arte. Ahora cabe preguntarse, ¿es esto lo que experimentamos semana tras semana? ¿No asistimos más bien con pasmosa indiferencia, sobre todo en España, a un fracaso monumental en la aplicación de gran parte de la Sacrosanctum Concilium? Los católicos de hoy son conscientes de que la misa es la representación del sacrificio del Calvario, de que en el sagrario está Jesús. Decía Bernanos, los católicos bajan del Calvario cada domingo hablando del tiempo. Solo los presbíteros y diáconos administran la Sagrada Comunión en nuestras iglesias. Ningún sacerdote añade ni cambia nada en la liturgia. Se pronuncia en latín, siquiera un día al año, el canon de la misa. Se canta gregoriano. Tienen que ver con la música sacra instrumentos como piano, guitarra y batería, que se asocian a géneros como el jazz, el folk y el rock. En el campo litúrgico, como en tantos otros, los documentos del concilio fueron sustituidos por un invasivo espíritu del concilio. ¿Por qué todo se desvaneció? Lo explico en notas que no voy a leer. Lo principal es la acción de Satanás. Después las causas segundas humanas se conocen, todavía no del todo. Llegados a este punto, hay que reconocer paladinamente que con frecuencia, y salvando casos muy dignos, las indicaciones del Concilio Vaticano II se aplican mejor al celebrar el Vetus Ordo o al permitir, como sugería Benedicto XVI, que el Novus se deje influir por el Vetus, que refleja la visión teológica de la Sacrosanctum Concilium. Y así, los que aman el usus antiquior y sin despreciar el recensio desean una reforma de la reforma, son mucho más fieles al último concilio que muchos vaticanos secundistas que aplican el supuesto espíritu del concilio deformando su letra. Según Nicola Bux, teólogo que fue consultor de la Congregación para la Doctrina de la Fe y de la Oficina de las Celebraciones del Sumo Pontífice, el debilitamiento de la fe y la disminución de fieles podrían atribuirse a los abusos litúrgicos y a las misas en cuyo centro no está Dios, sino el hombre. En su libro de 2011, Come andare a messa e non perdere la fede, ¿Cómo ir a misa y no perder la fe?, tras constatar que yendo a misa en 10 parroquias creía asistir a 10 liturgias diversas, Bux denunciaba el giro antropológico de la liturgia y desenmascaraba a los que acusaban farisaicamente a Benedicto XVI de haber traicionado el espíritu conciliar, siendo más bien ellos los traidores del Vaticano II, llevando a veces la liturgia a lo que llamaría el Papa deformaciones al límite de lo soportable. Según Bux, tantas veces Dios es el gran ausente en homilías, que no son sino refritos indigeribles de economía, política o sociología o soflamas baratas de un buenismo sincretista. Los mismos signos sacramentales devienen en símbolos, y quien procura evidenciar su sacralidad intrínseca es tachado de anticonciliar. De fondo estaría, aunque se ignore, la teología inmanentista de Karl Rahner, quien tras el concilio recusaba una reflexión teológica, según él, olvidadiza de la realidad del hombre. Uno de los muchos errores generados por tal pensamiento modernista, ya denunciado amargamente por San Pío X en su encíclica Pascendi y por el venerable Pío XII en la Humani Generis, es el modo de entender el sacramento, ya no como procedente de lo alto de Dios, sino como participación en algo que el cristiano ya posee. Es el inmanentismo de Blondel llevado al campo sacramental. Pero la liturgia es sagrada en sí misma, parte del jus divinum, el derecho de Dios a ser adorado, sin el cual el culto se vuelve idolátrico.
Si se le hace descender al terreno de lo palpable y comprensible, se está rebajando y manipulando a Dios con un culto a la propia medida. La comunidad se festeja a sí misma, repitiendo un baile macabro en torno al becerro de oro, un jugueteo vacío. Así de dramáticamente lo dice Ratzinger en El espíritu de la liturgia. O peor todavía, se produce un abandono de Dios camuflado bajo un manto de sacralidad. La adoración de Dios se convierte en un girar sobre uno mismo, comida, bebida, diversión. Además, este trastorno del culto arrastra consigo al arte sacro. Es difícil no lamentar la fealdad, a veces agresiva, de tantas iglesias modernas y la decadencia absoluta de la música y de los ornamentos. Pero en fin, vamos a lo nuestro. Porque ustedes se están preguntando, ¿cuándo llega este hombre al Summorum Pontificum? Creo modestamente que esto hacía falta. No podemos aislar el Summorum Pontificum de todos estos años de evolución magisterial, pastoral, eclesial. Lo he obviado ex professo, cuando me he referido a los documentos litúrgicos de Benedicto XVI. El motu proprio es un Summorum Pontificum del 7 del 7 del 7. Por dos motivos lo he obviado. Primero, porque siendo un acto magisterial, es también y más propiamente una medida jurídica de gobierno. Y segundo, para extendernos más en él, puesto que es lo que nos convoca hoy aquí al conmemorar el 10º aniversario de un documento que constituye una relevante expresión del magisterio del Romano Pontífice y de su munus propio como vicario de Cristo y pastor de la Iglesia Universal, regular la sagrada liturgia de la Iglesia. Así es que vamos con el Summorum Pontificum. Voy terminando, que es lo que decimos los sacerdotes cuando falta el doble de lo que hemos hecho. Con esta decisión, el Papa liberalizó el usus antiquior del rito latino. No se trató de una concesión al tradicionalismo. No somos tradicionalistas ni queremos serlo, somos tradicionales y tampoco hay que decirlo porque va incluido en el adjetivo de católico. Es como si un español dice que es católico, no hace falta. No fue una concesión al tradicionalismo, ni fue solo ni principalmente una mano tendida a la fraternidad de San Pío X. Para ampliar y facilitar casi ilimitadamente las posibilidades ofrecidas por el anterior motu proprio de San Juan Pablo II, Ecclesia Dei, Benedicto XVI explicaba sus razones en una carta dirigida al Episcopado Universal. En 2011, la Instrucción Universae Ecclesiae de la Congregación para la Doctrina de la Fe sobre la aplicación del motu proprio completaba su razón de ser. Sin pretender invalidar la reforma litúrgica en su conjunto, con este acto el Papa consideraba positiva la convivencia de las dos formas históricamente sucesivas de celebrar la liturgia romana, que deben conocerse, respetarse y amarse en actitud de hermenéutica de la continuidad, buscando un enriquecimiento recíproco. No seamos cerrados en esto, que algunos seguidores de la misa tradicional no admiten para nada esta sugerencia sabia, como todo lo suyo, de Benedicto XVI. Que se enriquezca el vetus con el novus con el vetus, pero no al revés. Veamos cómo. Es un enriquecimiento razonabilísimo. El Papa lo explica en la carta con que acompaña el motu propio. En el misal antiguo se podrán y deberán inserir algunos santos y algunos de los nuevos prefacios. Sencillamente celebrar San Pío de Pietrelcina por el vetus sordo. No hay más. En la celebración, según el misal de Pablo VI, se podrá manifestar en un modo más intenso de cuanto se ha hecho a menudo hasta ahora aquella sacralidad que atrae a muchos hacia el uso antiguo. Lo que viene repitiendo el cardenal Sara. Celebración ad orientem, por lo menos el canon ad orientem en el latín, que es lo que quiso el Concilio Vaticano II. La garantía más segura para que el misal de Pablo VI pueda unir a las comunidades parroquiales y sea amado por ellas consiste en celebrar con gran reverencia de acuerdo con las prescripciones
Esto hace visible la riqueza espiritual y la profundidad teológica de este misal. Ambas formas las recibimos de la Iglesia, sin rechazos a una y a otra, que serían contrarios a la voluntad del motu proprio. Cada cual puede escoger el modo que más le ayude a celebrar y a nutrir su fe. En el documento el Papa comienza refiriéndose a que los sumos pontífices, de ahí el título, se han preocupado constantemente de que la Iglesia ofreciese a la Divina Majestad un culto digno para alabanza y gloria de su nombre y para el bien de toda su Santa Iglesia. Entre estos pontífices sobresale San Gregorio Magno, que para transmitir a los nuevos pueblos europeos la fe católica y la cultura romana ordenó que fuera definida y conservada la forma de la Sagrada Liturgia relativa a la misa y al oficio divino, como se celebraba en la urbe. Así la liturgia romana enriqueció la fe y la cultura de Europa. Corriendo los siglos, mostraron particular solicitud por la liturgia otros papas, como San Pío V, que tras el Concilio de Trento renovó el culto de la Iglesia latina, actualizando el misal romano. Después Clemente VIII, Urbano VIII, San Pío X, Benedicto XV, el venerable Pío XII y San Juan XXIII. Tras el Concilio Vaticano II, el beato Pablo VI aprobó en 1970 los nuevos libros litúrgicos reformados. Sin embargo, dice el Papa, no pocos fieles siguieron adhiriéndose con amor a las anteriores formas litúrgicas, que habían impregnado su cultura y su espíritu tan profundamente que San Juan Pablo II, con el indulto Quattuor Abit Annos de 1984, emitido por la Congregación para el Culto Divino, concedió la facultad de usar el misal romano editado por San Juan XXIII en 1962. En 1988, con el motu proprio Ecclesia Dei, Juan Pablo exhortó a los obispos a utilizar amplia y generosamente esta facultad en favor de cuantos fieles lo solicitasen. Como estas peticiones eran insistentes, en el año 2007, tras haber escuchado a los cardenales y haber reflexionado y orado, con el motu proprio Summorum Pontificum, Benedicto XVI estableció que si el misal de Pablo VI es la expresión ordinaria de la lex orandi de la Iglesia Católica Latina, el misal de San Pío V y San Juan XXIII, que nunca se ha abrogado, debe considerarse como expresión extraordinaria de la misma lex orandi y gozar de respeto y veneración. Ambas expresiones de la lex orandi de la Iglesia son dos usos del único rito romano, no digamos rito ordinario, rito extraordinario, porque muy sabiamente lo especifica el Papa, un único rito. Y es lícito celebrar la misa según el misal de San Juan XXIII como forma extraordinaria de la liturgia con las siguientes condiciones. En todas las misas celebradas sin el pueblo, todo sacerdote católico, secular o religioso, idóneo y sin impedimento, puede usar el misal de San Juan XXIII sin permiso ni de la Santa Sede ni del obispo. También pueden hacerlo las comunidades de los institutos de vida consagrada y sociedades de vida apostólica, tanto de derecho pontificio como diocesano, en sus oratorios propios. En las parroquias donde haya un grupo estable de fieles, el párroco acogerá de buen grado su petición de celebrar la misa tradicional, tanto en días feriales como domingos y festivos. El párroco permitirá también a los fieles y sacerdotes que lo soliciten la celebración en esta forma extraordinaria en la administración de los sacramentos del bautismo, matrimonio, penitencia, unción de enfermos y en peregrinaciones. En las iglesias no parroquiales ni conventuales debe el rector conceder la licencia. Si el párroco no atiende la petición de los fieles, debe hacerlo el obispo. Y si no puede, lo indicará a la comisión Ecclesia Dei para que le ayude. El obispo puede celebrar el sacramento de la confirmación en forma extraordinaria. Puede erigir una parroquia personal para la liturgia tradicional o nombrar un capellán. Los clérigos podemos rezar el breviario romano de San Juan XXIII. Y la Pontificia Comisión Ecclesia Dei vigilaría sobre la aplicación de estas disposiciones que entrarían en vigor a partir del día de la cruz. No olvidemos, todo comenzó un día de la cruz. La cruz el año 7, 14 de septiembre. Hasta aquí las disposiciones jurídicas, como se ve, breves y tajantes. Motu proprio tiene poco más de una página.
Pero nos interesa más detenernos en algunas declaraciones de principios de la importante carta a los obispos con que, algo desusado en un papa, Benedicto XVI quiso acompañar el motu proprio, comenzando por explicar que el documento es fruto de largas reflexiones, consultas y oración, diciendo enseguida: noticias y juicios hechos sin información suficiente han creado no poca confusión. Se han dado reacciones muy divergentes, que van desde una aceptación con alegría a una oposición dura a un proyecto cuyo contenido en realidad no se conocía. ¿Cuáles eran los temores? En primer lugar, que el motu proprio viniera a menoscabar la autoridad del Concilio Vaticano II, poniendo en cuarentena la reforma litúrgica. Pero a esta prevención infundada, Benedicto XVI responde que el misal de Pablo VI sigue siendo la forma ordinaria de la misa, mientras que el de Juan XXIII señala: usado durante el concilio, y repite, y nunca jurídicamente aprobado. La única expresión que repite en el motu proprio y en la carta: nunca jurídicamente abrogado, será la forma extraordinaria. No son dos, sino un doble uso de un único rito. Benedicto XVI decide liberalizar el uso del misal del 62 porque no pocos permanecían fuertemente ligados a este uso del rito romano que desde la infancia se les había hecho familiar, sobre todo en los países donde el movimiento litúrgico había dado una notable formación litúrgica y una profunda e íntima familiaridad con la misa tradicional a muchas personas que, aceptando el Concilio Vaticano II y fieles al Papa y a los obispos, deseaban, no obstante, continuar con la misa de siempre. A ello cooperó el hecho de que en muchos lugares el nuevo misal llegó a entenderse como una autorización e incluso como una obligación a la creatividad, lo cual llevó en ocasiones a deformaciones de la liturgia al límite de lo soportable. En este punto el Papa añade con aflicción: hablo por experiencia, porque he vivido también yo aquel periodo con todas sus expectativas y confusiones, y he visto hasta qué punto han sido profundamente heridas por las deformaciones arbitrarias de la liturgia personas que estaban profundamente radicadas en la fe de la Iglesia. Con el motu proprio Ecclesia Dei, San Juan Pablo II había pedido generosidad a los obispos para con las justas aspiraciones de los fieles que pedían el usus antiquio, pero los obispos temían que la autoridad del concilio fuera puesta en duda. Además, se suponía que la petición del misal de 1962 se limitaría a la generación que había crecido con él, pero se ha visto claramente, dice el Papa, que también personas y jóvenes descubren esta forma litúrgica, se sienten atraídos por ella y encuentran en la misma una forma particularmente adecuada de encuentro con el misterio eucarístico. El segundo temor ante el motu proprio, también infundado, como se ve al cabo de 10 años, era que el uso del misal del 62 podría llevar a desórdenes o divisiones. Pero dice el Papa, el uso de este misal, esto nos honra mucho, lo que dice el Papa con toda elegancia en su carta, es una manera de disipar este escolio sin despreciar a nadie, en positivo, como siempre habló Ratzinger, nunca fue ofensivo con nadie, jamás. Decían muchas personas en la curia, nunca logré adelantarle el saludo al cardenal Ratzinger, siempre me lo anticipaba él. Humilde y manso, como hemos visto, nunca ofendió a nadie. Pues en este párrafo nos deja muy bien a nosotros sin dejar mal a nadie, porque dice, ¿por qué no hay posibilidad de que el misal del 62 produzca divisiones? Porque ese misal presupone un cierto nivel de formación litúrgica y un acceso a la lengua latina, y tanto uno como otro no se encuentran tan a menudo. Por eso, preveía sabiamente el Papa, el nuevo misal permanecería como forma ordinaria del rito romano, tanto por la normativa jurídica como por la situación real de los fieles. Claro, se ha perdido mucho el sentido de la excelencia, ¿no?
Benedicto XVI no pretendió disminuir de ningún modo la autoridad de los obispos, moderadores de la liturgia en sus diócesis. De hecho, les pidió informar a la Santa Sede 3 años después de la entrada en vigor del motu proprio. Tampoco aspiraba a satisfacer a grupúsculos nostálgicos. Lo que el Papa buscó lo recogió 4 años más tarde, la Instrucción Universe Ecclesiae. Primero, ofrecer a todos los fieles la liturgia romana en el usus antiquior como un tesoro precioso que hay que conservar. Segundo, garantizar el uso de la forma extraordinaria a quienes lo pidan, como una facultad concedida para el bien de los fieles, que debe interpretarse en sentido favorable a ellos, que son sus principales destinatarios. Tercero, favorecer la reconciliación en el seno de la Iglesia. Vale la pena leer literalmente el final de la carta, escrita con toda la ternura de un padre preocupado por la unidad de sus hijos. Dice el Papa: mirando a las divisiones que a lo largo de los siglos han desgarrado el cuerpo de Cristo, se tiene la impresión de que en momentos críticos en los que la división estaba naciendo, no se ha hecho lo suficiente por parte de los responsables de la Iglesia para conservar o conquistar la reconciliación y la unidad. Se tiene la impresión de que las omisiones de la Iglesia han tenido su parte de culpa en el hecho de que estas divisiones hayan podido consolidarse. Esa mirada al pasado nos impone hoy una obligación: hacer todos los esfuerzos para que a todos aquellos que tienen verdaderamente el deseo de la unidad se les haga posible permanecer en esta unidad o reencontrarla de nuevo. Me viene a la mente una frase de la segunda carta a los Corintios, donde Pablo escribe: Corintios, os hemos hablado con toda franqueza, nuestro corazón se ha abierto de par en par, no está cerrado nuestro corazón para vosotros, los vuestros sí que lo están para nosotros. Correspondednos, abríos también vosotros. Pablo lo dice ciertamente en otro contexto, pero su invitación puede y debe tocarnos a nosotros justamente en este tema. Abramos generosamente nuestro corazón y dejemos entrar todo a lo que la fe misma ofrece espacio. No hay ninguna contradicción entre una y otra edición del Missale Romanum. En la historia de la Iglesia hay crecimiento y progreso, no ruptura. Lo que para las generaciones anteriores era sagrado, también para nosotros permanece sagrado y grande, y no puede ser improvisamente prohibido o incluso perjudicial. Nos hace bien a todos conservar las riquezas que han crecido en la fe y en la oración de la Iglesia y darles el justo puesto. Obviamente, para vivir la plena comunión, tampoco los sacerdotes de las comunidades que siguen el uso antiguo pueden en principio excluir la celebración según los libros nuevos. En efecto, no sería coherente con el reconocimiento del valor y la santidad del nuevo rito la exclusión total del mismo. ¿Por qué lo celebramos? Este aniversario, ¿por qué estamos aquí? Tras esta breve exposición de la naturaleza y los fines de Summorum Pontificum, es natural que nos lo preguntemos. Todos los presentes tenemos un denominador común. Nos atrae la liturgia tradicional porque nos ayuda a vivir mejor nuestra fe católica, a sentirnos más hijos de la Iglesia, más romanos. No añoramos tiempos pasados por una simple nostalgia sensiblera o amargada de lo antiguo. No nos adherimos necesariamente a determinadas opciones políticas. Comulgamos con la doctrina social de la Iglesia y con su moral. Pertenecemos a diversas clases sociales, procedemos de lugares muy distantes, desarrollamos profesiones muy varias. No somos gente rara. Aquí hay muchos jóvenes, familias numerosas abiertas a la vida. Se ven muchas sonrisas, mucha alegría. No somos oscurantistas, no somos mejores que nadie, pero por lo que yo conozco tampoco peores. En definitiva, y hay que seguir repitiéndolo con garbo a obispos y sacerdotes, no somos un problema, son otros muchos y de más preocupante calado los problemas que hoy tiene la Iglesia. Tampoco eran gente rara, problemática o irrelevante los firmantes de la carta enviada en 1971 por el primado de Inglaterra, Monsignor Hinnan, que también la avalaba,
a Pablo VI, quien se sorprendió al ver entre aquellos nombres más de 80 representantes de la cultura del siglo XX, el de Agatha Christie. Este era el texto de la carta, 84 firmantes. Si algún decreto insensato llegase a ordenar la destrucción total o parcial de las basílicas o las catedrales, obviamente serían las personas beneficiadas por la cultura, cualesquiera que fuesen sus creencias personales, quienes se alzarían horrorizadas en oposición a tal posibilidad. Ahora bien, las basílicas y catedrales se alzaron para celebrar la misa romana tradicional. Y aún así, existe un plan para hacer desaparecer dicha misa a finales de este año 71. Hoy, como en los tiempos pasados, la gente culta, cuando es amenazada la tradición, es la primera en dar la voz de alarma. No estamos considerando la experiencia religiosa o espiritual de millones de individuos. El rito en cuestión, en su magnífico texto latino, ha inspirado una pléyade de logros artísticos invalorables, no solo obras místicas, sino de poetas, filósofos, músicos, arquitectos, pintores y escultores de todo país y época. Y así, el rito pertenece a la cultura universal, tanto como a los hombres de iglesia y a los cristianos. Los firmantes de esta petición, completamente ecuménica y apolítica, de cada una de las ramas de la cultura europea y de otras partes, quieren llamar la atención de la Santa Sede sobre la apabullante responsabilidad en la que incurriría en la historia del espíritu humano si se negara a permitir la subsistencia de la misa tradicional. Entre los 84 firmantes figuraban también los literatos Robert Grace, Yo Claudio, Graham Greene, El Poder y la Gloria, Jorge Luis Borges, Cecil Day Lewis, Julien Green, François Mauriac, Eugenio Montales, Salvador de Madariaga, los filósofos Augusto del Noche, Jacques Maritain, María Zambrano, Gabriel Marcel, nuestro incomparable guitarrista Andrés Segovia. Como se ve, a quienes critican la tradición con autosuficiente pedantería, tolerando en liturgia todo, salvo la misa tradicional, su ignorancia les impide ver que este mundo tiene raíces intelectuales muy profundas. Y sin embargo, en estos 10 años, hemos podido repetir más de una vez con San Pablo, desde una soledad llena de Dios, que este tesoro de la liturgia tradicional lo llevamos en vasijas de barro para que se vea que una fuerza tan extraordinaria es de Dios y no proviene de nosotros. Nos aprietan por todos lados, pero no nos aplastan. Estamos apurados, pero no desesperados, acosados, pero no abandonados. Nos derriban, pero no nos rematan, pues creemos y por eso hablamos. Es eso, la fe, creemos, lo que nos estimula a luchar como el despreciable ejército de Gedeón. Porque la misa de siempre no solo complace nuestra sensibilidad, sino que sobre todo robustece nuestra fe en este tiempo de apostasía, que si San Juan Pablo II hace pocas décadas llamó silenciosa, hoy es atronadora. La misa de siempre vigoriza y reanima nuestra fe porque se celebra de cara a Dios, no de espaldas al pueblo. Porque en ella predomina el misterio, la adoración, la cruz, el silencio, el latín, el gregoriano, la belleza. Porque en ella no se nos trata como niños a los que hay que entretener para que no se vayan. Veamos un poco estos elementos. El oriente y la cruz. En la misa tradicional miramos al futuro de la Iglesia, en cuyo centro está la cruz de Cristo, como está en el centro del altar. La mirada sobre Dios es determinante. Otra cosa pierde su orientación. Por eso el sacerdote está dirigido ad dominum. Hemos
asistido a la insensata demolición de tantos altares antiguos y bellos. Ratzinger lamentaba que el sacerdote dirigido al pueblo da a la comunidad el aspecto de un todo cerrado en sí mismo. Le hemos visto celebrar siempre con una gran cruz que le ocultase a él para que todas las miradas confluyeran a Cristo. El misterio de la comunión eclesial no se resuelve mirando a la asamblea. Cuando en la plegaria eucarística, momento culmen de la misa, el sacerdote gira la mirada al pueblo en lugar de mirar a la cruz frente a ellos, no resulta evidente que esté hablando con el Señor en nombre del pueblo. Y la consecuencia es que los fieles también se distraen mirando al sacerdote, en perjuicio de una verdadera actuosa participatio. Todos los pequeños y medianos trabajos de Ratzinger sobre cuestiones litúrgicas se reunieron en el año jubilar 2000 bajo el título El espíritu de la liturgia, una introducción, del que casi todas las reseñas se centraron en un capítulo de 10 páginas sobre 250, el altar y la orientación de la oración en la liturgia, reduciendo sesgadamente su riquísimo contenido a la pretensión de reintroducir la misa de espaldas. Pero lo que dice Ratzinger era en sustancia la idea de que sacerdote y pueblo en la oración deberían mirarse nació solo en la cristiandad moderna y es completamente extraña a la antigua. Sacerdote y pueblo no rezan el uno hacia el otro, sino hacia el único Señor. Por tanto, durante la oración miran en la misma dirección, o hacia Oriente como símbolo cósmico del Señor que viene, o donde esto no fuere posible, hacia una imagen de Cristo en el ábside, hacia una cruz. Según Ratzinger, tras la reforma litúrgica se perdió de vista el centro, la cruz, con toda su seriedad, cayendo en un optimismo banal que niega el sufrimiento y la injusticia en el mundo y reduce el ser cristiano al ser cortés y que no tiene nada que ver con la cruz. Predicando en la Catedral de Westminster en 2010, Benedicto XVI dijo que el gran crucifijo que dominaba la nave recordaba que Cristo, nuestro sumo y eterno sacerdote, une cada día los méritos infinitos de su sacrificio, nuestros propios sacrificios. La adoración y el silencio. Para Benedicto XVI es intrínseca la relación entre Eucaristía y adoración, que es como el ambiente espiritual dentro del cual la comunidad puede celebrar bien. La liturgia debe ir precedida, acompañada y seguida de una actitud interior de fe y de adoración, porque en la Eucaristía quien viene a nuestro encuentro y desea unirse a nosotros es el Hijo de Dios. Y ante Cristo crucificado, todo el cosmos, el cielo, la tierra, el abismo, se arrodilla. La humildad de Dios, su amor hasta la cruz, nos recuerda quién es Dios. Ante Él caemos de rodillas adorando. Estar de rodillas ya no es expresión de servidumbre, sino precisamente de la libertad que nos da el amor de Dios, la alegría de estar redimidos. De aquí la lección también ejemplarizante de Benedicto XVI al administrar solo la Sagrada Comunión en la boca y de rodillas, ya que la comunión en la mano es algo permitido por un indulto que entró por los portillos de las conferencias episcopales y en el caso de España de manera muy discutible, es decir, un acto de duración limitada que en cambio se ha convertido en regla con la consiguiente minusvaloración de la sacralidad del gesto y de la propia presencia real y las consiguientes profanaciones de la Eucaristía. Existen ambientes, dice el Papa, no poco influyentes, que intentan convencernos de que no hay necesidad de arrodillarse. Dicen que es un gesto que no se adapta a nuestra cultura, no es conveniente para el hombre maduro. Puede ser que la cultura moderna no comprenda el gesto de arrodillarse en la medida en que se ha alejado de la fe. Quien aprende a creer, aprende también a arrodillarse. Una fe o una liturgia que no conociese el acto de arrodillarse, estaría enferma en un punto central. Y como gesto adorante, no solo la postración, también el silencio. El silencio profundo de 1 millón de jóvenes ante el Santísimo Sacramento en Colonia fue inolvidable para Benedicto XVI, quien diría: aquel silencio orante nos unió, nos dio un gran consuelo en un mundo en el que hay tanto ruido.
se necesita la adoración silenciosa de Jesús escondido en la hostia. En la misa tradicional, el silencio del canon romano y de la consagración recuerda que el mundo estuvo silencioso durante la crucifixión. Solo el tímido sonar de las campanillas atraviesa ese sacrum silentium, anunciando la elevación de la hostia y el cáliz. Por fin, el latín y el gregoriano. La pregunta es, ¿de verdad el latín estorba? ¿De verdad la gente es incapaz de comprender la misa tradicional y es capaz de comprender el Novus Ordo? Aunque la escuchemos en la propia lengua, ¿comprendemos lo que realmente acaece en la Santa Misa? Dijo Jesús en el cenáculo a los discípulos, ¿comprendéis lo que he hecho con vosotros? Escapa toda comprensión humana al misterio eucarístico. ¿De veras la lengua vernácula ha ayudado a un aumento de fe en la transustanciación? ¿De acuerdo? La gente no entiende la misa en latín, pero la entiende en vernácula. La comprensión que de la misa tienen hoy muchos católicos es subjetiva y superficial, porque para comprender, dejando aparte que es imposible comprender el mysterium fidei, se necesita algo más que la lengua vernácula. También el Novus Ordo precisa una catequesis más ortodoxa y una predicación más sólida de las que hoy se ofrecen a los fieles. En sí misma, la lengua vernácula no contribuye a crear una conciencia profunda sobre la transustanciación y la adoración al Santísimo Sacramento. Además, la precisión doctrinal del latín preserva la ortodoxia de un texto litúrgico no sujeto a modas ni a vicisitudes temporales o sociológicas. En su monumental encíclica Mediator Dei, el venerable Pío XII recuerda que el uso de la lengua latina es un signo manifiesto y bello de unidad, como también un antídoto efectivo contra cualquier corrupción de la verdad doctrinal. El Vaticano II quiso preservar el latín en los ritos. En la víspera de la apertura del concilio, con la Constitución Apostólica Veterum Sapientia, San Juan XXIII recordó que si las verdades católicas fueran confiadas a lenguas modernas sujetas a cambio, su sentido no quedaría de manifiesto con suficiente claridad. Habría que conocer más a San Juan XXIII. Recuperó muchas cosas que Pío XII había quitado. Volvió a alargar la capa magna de los cardenales, por ejemplo, San Juan XXIII. Pero vivimos de mitos. También hoy. La misa en latín nos recuerda, además de la primacía del pontífice romano, que pertenecemos a una comunión universal católica. El Papa Pío XI dijo en su carta Officiorum Omnium, en 1922, la Iglesia, porque abarca todas las naciones y está destinada a perdurar hasta el final de los tiempos, requiere por su verdadera naturaleza de una lengua que sea universal, inmutable y no vernácula. Y San Juan Pablo II escribió en 1980 en Dominice Cene que la Iglesia romana tiene una deuda especial hacia el latín, la espléndida lengua de la antigua Roma, y debe manifestarla en todas las ocasiones que se le presenten. Aunque algunos fieles, no tantos como nos quieren hacer creer, no sean amigos del latín, yo suelo celebrar con muchísima frecuencia en el canon romano el latín y al oriente, con mucha frecuencia. Y no sé quién está allí, y rara es la ocasión en que alguien no me espera a la salida, a veces hasta llorando, para darme las gracias por ambos gestos, el latín y la orientación. O sea que la gente lo agradece más de lo que pensamos. Sería totalmente contrario a la mente de la Iglesia afirmar que la misa debería celebrarse totalmente en lengua vernácula. Trento declaró, sesión 22, canon 9, si alguno dice que la misa debe ser celebrada solo en lengua vulgar, sea anatema. Es llamativo que el concilio haga esta puntualización con un anatema en un canon dogmático y no en un decreto disciplinar. Y sin embargo, de todo lo antedicho, hoy sufrimos en la Iglesia una verdadera damnatio del latín, que arrastrando consigo al gregoriano,
ha hecho que este ya no se escuche en iglesias, monasterios y seminarios, sino en conciertos profanos, convertido en un vehículo de lucro ajeno a la fe. Conclusión, ahora sí de verdad. Pero es que, no sé, no tengo reloj, lo aparté porque sonaba esto y ustedes, no sé, es una barbaridad lo que llevo, pero no se oye una tos, no se remueve nadie, no pestañean, ustedes son los culpables. Tenían en su mano la llave de cerrar mis labios, porque si el ponente observa esa actitud, pues ¿para qué? No hacen falta alforjas para este viaje, pero como han estado en este plan, pues en el pecado han llevado la penitencia. Ahora sí concluyo de verdad, porque en Andalucía se come muy tarde, y hasta las 7 de la tarde no es la misa, tenemos el día por nuestro. Los días nos los da Dios de balde. Bueno, pues en los 10 años transcurridos desde 2007, atención a los datos, son muy interesantes, pero me duele enormemente que no se puedan predicar de España. En estos 10 años se han duplicado los lugares del mundo en los que es posible asistir a la misa tradicional. Según Correspondencia Romana, en Francia pasaron de 120 en 2007 a 220 en 2017. A estos habría que sumar los 195 de los centros de la Hermandad de San Pío X, que han crecido menos en esta década, solo un 5%, porque la congregación fundada en 1970 por el arzobispo Marcel Lefebvre, en 2007 ya estaba totalmente extendida por toda Francia. Por eso ha crecido solo un 5%, mientras que el resto un 50%. En total, 415 lugares en Francia. Una expansión en virtud de la cual, si esto lo tuviéramos más en cuenta, tendríamos que lamentarnos menos de la ausencia de vocaciones. Hoy día, el 25% de los seminaristas en Francia estudian en seminarios que celebran según la forma extraordinaria. Una cuarta parte. Para ese mismo periodo, en Estados Unidos, la gente más libre y más simpática del mundo, la que más se parece a los españoles cuando el español es de verdad, a mi modo de ver, por la experiencia mía de tratar con gente de todo el mundo, los gringos son estupendos cuando son estupendos. Cuando son espantosos es el colmo de la corrupción. Bueno, pues en Estados Unidos, el número de parroquias o centros de misa tradicional se ha más que duplicado. Y en los países centroeuropeos, Alemania, Austria y Suiza, se ha pasado de 42 en 2007 a 87 en 2017. Un crecimiento del 107%. Esa expansión abarca todo el mundo: Cuba, Singapur, Lituania, Zimbabue o Corea del Sur. También en Indonesia, el país con mayor número de musulmanes del mundo, en 3 enclaves: Yakarta y Bandung, Java y Pontianak, Borneo, donde la celebra el mismo arzobispo emérito. Según el arzobispo Guido Pozzo, secretario de la Comisión Pontificia Ecclesia Dei, la supuesta ruptura de la armonía litúrgica que alimenta todavía las reticencias de algunos obispos carece de fundamento. En declaraciones a Radici Cristiane, afirmaba que si en una diócesis la misa tradicional es vista como un riesgo de falta de armonía con la llamada sensibilidad diocesana, significa que en esa diócesis no hay formación adecuada sobre la liturgia. La sensibilidad por sí misma no puede constituir el criterio de valoración pastoral, puesto que la pastoral católica presupone la doctrina de la fe. Por tanto, la antigua liturgia no debe ser interpretada como un trastorno o amenaza para la unidad pastoral y eclesial, sino como un don que sirve a la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Por qué cuando se ha hecho de todo para renovar la liturgia y atraer a los jóvenes, ellos no van a misa? ¿Por qué crece el número de jóvenes afectos al rito antiguo?
Nadie nacido a partir de los años 70 puede ser un tradicionalista nostálgico de tiempos pasados. Estos jóvenes solo buscan adorar mejor al Señor, con un deseo totalmente espiritual y para nada ideológico, como se querría hacer creer. Y con la forma extraordinaria lo logran. Deben atender a este fenómeno aquellos cuya misión es episcopein, observar, vigilar. Hace 3 meses estuve en París, en una ordenación sacerdotal, por la forma ordinaria. La Catedral de Notre Dame, la Basílica del Sacré-Cœur de Montmartre, otras iglesias que visité, estaban llenas de jóvenes. Los sacerdotes y seminaristas me decían que en muchas parroquias de París se celebra tranquilamente con las 2 formas del rito romano sin ningún problema. En España deberíamos liberarnos de la funesta contraposición entre ambas formas. Celebrar con toda naturalidad la forma extraordinaria significa vivir la continuidad de la Iglesia, su unidad sincrónica y diacrónica. La misa tradicional es bella. ¿Quién podría negarlo? Pero es que además sus frutos también lo son. Porque la via pulcritudinis es un excelente itinerarium in Deum. Son bellos el silencio, la orientación, el latín, el gregoriano, la viril y señorial piedad del sacerdote, la humildad de los fieles arrodillados, el brillo de los ojos de los pequeños acólitos al sostener la casulla del preste mientras tocan la campanilla al alzar. Es bello Jesucristo crucificado, que stat dum volvitur orbis. Y es bella la salve rezada al final, mirando todos a la tota pulcra, la Inmaculada Madre de Dios, la más hermosa de las criaturas, María Santísima, cuya es esta bendita tierra andaluza. Haga ella, la Mater Ecclesiae, que desde Andalucía, por el celo de pastores y fieles, se extienda a todas las diócesis de nuestra patria España la misa de siempre, la que nos devolvió Benedicto XVI, un papa sabio y santo, ad laudem et gloriam nominis Dei, ad utilitatem quoque nostram tociusque ecclesiae sue sancte. Es para ustedes este aplauso. Yo estoy a 10 minutos o 20 y ustedes son los del mérito, no por haber venido hoy, sino por todo el trabajo de estos 10 años. Gracias.